Bien, este año 2025, retomando nuestra telecapacitación con los jueves científicos, hoy día tenemos la ponencia de monitoreo de la oxigenoterapia. Tenemos como expositor al doctor Jonathan Iván Espinosa Ruiz. Él es médico asistente de la UCI pediátrica de nuestro instituto. El doctor Jonathan Iván Espinosa Ruiz, él es médico cirujano egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es máster en neurociencias y biología del comportamiento por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Él es especialista en neurología pediátrica en el Hospital Nacional Cayetano Heredia desde junio del 2005. Es profesor de neurología pediátrica y neurociencias en la Universidad Peruana Cayetano Heredia del mismo año. Doctor Jonathan Espinosa Ruiz, bienvenido y adelante. Y gracias por su exposición que nos va a brindar. De lo que mencionaba el doctor Mesa, soy intensivista pediatra, trabajo tanto en el Niño San Borja como en el Instituto de Neoplásicas. Este, Estoy haciendo un máster de trasplante, cuento con un máster de lo que es neurociencias y la parte de hoy es más o menos para contarles un poquito de qué más nosotros podemos brindarle a nuestros pacientes y qué tenemos que evaluar, los tips que darle un pequeño en estas terapias. El monitoreo de oxigenoterapia es importante por ver cuándo indicarlo y segundo, hay que saber cuándo quitarlo. Y bajo esta premisa también hay que tener en cuenta de que tanto el oxígeno como el líquido son medicamentos y no solamente es una prescripción que se puede tomar a la ligera, ¿no? Esa es un poquito la bibliografía de la cual me he basado para la exposición del día de hoy. Y estas son algunas definiciones que nosotros probablemente ya las sabemos de base, que ya las sabemos de la universidad, saber qué es la hipoxemia, hipoxia, el FiO2, el contenido arterial de oxígeno y entrega de oxígeno. Hay que tener en cuenta que muchas de estas definiciones son cosas que ya lo hemos visto. Decir que nuestro pequeño está saturando 90, pues probablemente le falta oxígeno. Si vemos que está en hipoxia, es porque hay disminución de la oxigenación a nivel tisular. ¿Eso qué significa? Que primero pasamos por una etapa macro hemodinámicamente y después pasamos a una etapa micro hemodinámicamente donde pueden serse afectados en la disminución de oxigenación a nivel tisular. Después FiO2, que ya es lo que manejamos. Y el contenido arterial de oxígeno es una de las definiciones que nosotros deberíamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el contenido arterial de oxígeno involucra muchas cosas. Involucra la suma de oxígeno unido a hemoglobina y disuelto en plasma. Como vamos a ver, les puse la formulita abajo, que es 1,34 por hemoglobina por saturación más 0,03 por presión arterial de oxígeno. Si ustedes se ven solamente en esa fórmula, pues claramente se van a dar cuenta que una parte importante de la cantidad arterial de oxígeno es la hemoglobina en vez de la presión arterial de oxígeno. Entonces, con eso que les digo, que hay muchas veces que nosotros podemos decir, ok, no está oxigenando bien nuestro paciente, pero no solamente es aumentar el FIO, sino a veces es evaluar las otras variables. Si yo tengo una hemoglobina adecuada, probablemente puedo estar pensando en otra variable, pero cuando no es así, tendría que hacer lo que es la transfusión para que el contenido arterial de oxígeno sea el adecuado. La otra es la entrega de oxígeno. La entrega de oxígeno se va a valer por la cantidad arterial de oxígeno por gasto cardíaco. Y ahora vamos a ver, ¿no? Como pacientes que están chocados, tienen mala perfusión, la saturación no va a ser adecuada, y entonces ¿qué es lo que tenemos que darle? ¿Más fío o tenemos que optimizar el gasto cardíaco? Entonces tendríamos que optimizar el gasto cardíaco. Y para optimizar el gasto cardíaco, pues vamos a hablar de inotropismo, contractibilidad, volemia o resistencias. Entonces, con esta diapositiva quiero mencionar de que el oxígeno no solamente es dar FIO, sino hay que dar hemoglobina, hay que ver variables de gasto cardíaco, hay que ver oxigenación a nivel tisular y hay que saber que el oxígeno es medicina, al fin y al cabo, y que es un medicamento. Entonces, mencionarles, ¿no? La oxigenoterapia es una herramienta importante que ha salvado a muchos y proporcionar oxigenoterapia cuando ya no está indicado prolonga la hospitalización. Entonces también hay algo muy claro que lamentablemente a nosotros como médicos o como pediatras queremos que nuestros pacientes saturen 99-100 cuando claramente no es lo adecuado. Nadie satura así y darle
un agente externo como una cánula binazal para que sature 99-100, está mal, porque lo que hacemos con eso es aumentar la hiperoxia y la hiperoxia va a aumentar los radicales libres y los radicales libres va a hacer que aumente la inflamación. Entonces, ¿por qué le vamos a dar algo que en vez de ayudar va a contraproducir a nuestros pequeños? Entonces, por eso la frase es proporcionar oxígeno cuando ya no es indicado es contraproducente para nuestros pequeños. En en esta actividad académica, la idea son estos objetivos que queremos llegar, lograr a una oxigenación adecuada utilizando el FiO2 menor que sea lo adecuado, que se equilibre entre el suministro y la tasa de consumo, y la normoxia, que aún no se ha definido claramente, pero en lo que nosotros podemos llegar a deducirlo. Entonces, las alteraciones de la oxigenación vamos a tener hipoxia hipoxémica, hipoxia anémica, hipoxia circulatoria e hipoxia histotóxica. Y ustedes dirán, wow, hay un montón, ¿no? Y de hecho, probablemente hay muchas más. La diferencia es porque una puede ser por disminución de intercambio gaseoso, por aumento de Shantz, anémica por falta de hemoglobina, hemos visto la cantidad arterial de oxígeno, la hipoxia circulatoria porque hay disminución del flujo sanguíneo y con eso va a haber disminución del gasto cardíaco, y liposis tóxica porque vamos a ver disfunción tisular. La evaluación de oxígeno tiene que evaluarse muchas cosas, como la presión arterial de oxígeno, donde solo va a ser inadecuada cuando veamos que la extracción y la demanda metabólica no están equilibradas. ¿Qué significa? Que si tengo mucha demanda metabólica o si tengo mucha extracción de oxígeno, pues voy a tener una saturación menor porque la presión arterial de oxígeno va a ser menor. En qué casos puedo encontrar eso? En un paciente chocado, en un paciente con hiperdinamismo, en un paciente gran quemado. Entonces, tantas variables que hay que evaluar para llegar a todos estos diagnósticos. Y ahora hay que ver ¿qué es lo que pasa con la hipoxia? La hipoxia va a tener varias causas y algunas de las causas se las estoy colocando acá, que puede ser reducción de fío, hipoventilación, alteración de la ventilación-perfusión, shunt derecha-izquierda y limitaciones de la difusión. Como ustedes se pueden dar cuenta en este gráfico que está abajo, pues vamos a ver de que los efectos de la gradiente van a ser alterados, pero este gráfico se pone porque tenemos 5 causas de hipoxemia muy comunes. ¿En todas se tiene que dar oxígeno? La pregunta sería sí o no. Estamos viendo por este cuadro que claramente no. Por ejemplo, cuando vemos que se ha reducido el FiO2, el oxígeno va a estar bien. Le damos oxígeno y probablemente va a mejorar. Cuando vemos de hipoventilación, también. Pero cuando vemos de alteración del shunt, probablemente no lo va a aliviar. Y cuando hablemos de difusión de limitación de la difusión, tampoco lo va a elevar. Entonces, sabiendo nosotros nuestra causa de hipoxemia, vamos a saber si el oxígeno está adecuado o no. Entonces, acá viene la otra. ¿Qué nos conviene ser? ¿Liberales o restrictivos en este caso? Hay que tener en cuenta de que, ¿qué va a pasar si yo soy muy liberal y le doy saturación para que siempre esté saturando 100 con un fío alto? La hiperoxia me va a ocasionar todo esto. A nivel del sistema respiratorio, hipoventilación y atelectasis por reabsorción. Por ejemplo, en el caso que tengamos una cánula de alto flujo o un ventilador saturando 100 y con fíos más de 60, aumenta mayor la posibilidad de atelectasis por absorción. Entonces, una atelectasis al final, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer una disfunción BQ con una disfunción de difusión, por ende voy a causar más hipoxemia. Entonces, pero esta hipoxemia fue causada por mi hiperoxia por aumentarle mucho fío. Entonces, ¿me conviene ser liberal o restrictivo? La pregunta es, pero si yo soy muy restrictivo, tampoco no me va a ayudar porque el oxígeno va a ser un vasodilatador pulmonar. Y si soy muy restrictivo, si tengo un paciente que tiene una hipertensión pulmonar, pues me va a causar un aumento de hipertensión pulmonar. Entonces, todo se tiene que adecuar acorde al paciente. Cuando hablamos de sistemas cardiovasculares, hay que ver que la hiperoxia también va a haber aumento de resistencia, disminución de gasto cardíaco, aumento de radicales libres, disminución de flujo sanguíneo cerebral y disminución de flujo sanguíneo renal. Entonces, vemos todas las complicaciones que vemos por la hiperoxia. Acá les presento un metaanálisis que hubo hace unos años, donde mencionan que la hiperoxia está asociada a mayor mortalidad. Entonces, vemos que es un odds ratio de 1.4, 1.4 aproximadamente. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, claramente sí. La toxicidad del oxígeno, como para redondear esto, vamos a ver que con altas concentraciones de oxígeno, y la pregunta sería, ¿qué significa una alta concentración de oxígeno? Sería un FiO2 más de 60, vamos a tener edema intersticial, empeoramiento de la distensibilidad
y capacidad vital y engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. El problema de sensibilidad disminuye, pues nuestras presiones que, por ejemplo, llegásemos a usar el ventilador, pues se van a tener que aumentar. Entonces, todo esto va a suceder porque nosotros le hemos dado mucho fío. Muy aparte de esto, hay que tener en cuenta la parte de disminución de ventilación por fusión, que va a disminuir la hipoxemia y que los FiO2 altos, pues nos van a conllevar todo esto. Como les puse en esta diapositiva, eh, en la parte de abajo donde figura el link o el DOI donde ustedes se pueden guiar para esta literatura, menciona un FIO2 0,5. Los valores son variables, de hecho se puede manejar con FIO2 0,6, pero dar un FIO2 más alto pues nos va a conllevar a toda esta cascada que estamos viendo, la toxicidad del oxígeno y todo lo que vemos, todas las afectaciones que es por sistema de la hiperoxia. Entonces, con los efectos de la hiperoxia va a formar radicales libres, pero no solamente es eso. Como nosotros nos vamos a fijar en este cuadro que habla sobre la potenciabilidad del riesgo de la toxicidad de oxígeno, vamos a ver que con un oxígeno de 30, 60 y FiO 80, la toxicidad va a ser leve, moderada y severa. El cambio acá, por ejemplo, se da a partir de 60. Eso es para mencionarles cómo es el oxígeno, qué significa darle mucho o poco, pero ya cuando nos metemos mucho más este tema, la monitorización va a ser importante. Imaginemos que ustedes ya decidieron la colocación del oxígeno, lo cual está bien. Ustedes decidieron colocarle bajo flujo, alto flujo o un Venturi, o de repente ya el paciente ya está con un BNI o con ventilación mecánica. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer después? ¿Tengo que solamente fijarme en la saturación? Probablemente sí, pero la respuesta sería incompleta, ¿no? Tengo que fijarme tanto en el trabajo respiratorio, en la oxigenación y vigilar situaciones de mayor riesgo, que involucra frecuencia cardíaca, respiratoria, retracciones, escalas, SAFI, PAFI, ROX y IROX. Y las radiografías, ¿no? Compromiso parenquimal, que podrían ser en situaciones donde nos conlleven a mayor riesgo. Con esto que se quiere mencionar, que si nosotros tenemos que evaluar un paciente, pues lo primero que se va a afectar van a ser las taquipnias y la taquicardia, que vendrían a ser nuestra primera señal de alarma. Las escalas clínicas, pues obviamente conocemos el PRAN, conocemos el IPS, conocemos el Downies, Ferrer, conocemos el Birman Pearson, conocemos la del Hospital Sant Jou de Déu, pero no es que una escala sea mejor que otra, lo que hace una escala es estandarizar resultados y que con estos resultados todos manejemos la misma información. O sea, si en su hospital manejan una escala y si todas las manejan bien, es perfecto, pero no quiere decir que su escala sea mejor a otra, ¿no? Por lo que les estoy mencionando. Con respecto a la oxigenación, pues ya está la tendencia de pues no ser invasivos ni tomar muestras arteriales, porque todo lo podríamos manejar con un SAFI y de hecho hay una muy buena correlación entre SAFI y PAFI. Lo mismo también lo manejamos en pacientes que están con BNI o con ventilación mecánica, que se puede regular realmente. Hay algunas peculiaridades a la hora de medir el SAFI, por supuesto. Cuando ya hablamos del ROX y del ROX Heart, este, hay que tener en cuenta de algo. El IROX, que es la saturación de oxígeno sobre FiO2, sobre la frecuencia respiratoria, se creó con una población de adultos y eso está bien, porque hay muchas cosas que nosotros extrapolamos, ¿no? De la población de adultos a la población pediátrica. El inconveniente, como en la mayoría de cosas de adultos, es que pediatría tenemos muchas poblaciones, tenemos grupos etarios que manejan frecuencias respiratorias de 30 a 35, como los pacientes lactantes, como recién manejamos pacientes que tienen frecuencias respiratorias de 20 y en pacientes más adolescentes. Entonces, si tenemos una frecuencia respiratoria alta, 35, que para nosotros está normal, obviamente el índice IROX va a salir con valores distintos a lo que vendría a ser en una población de adultos. Entonces, la pregunta sería, ¿nos sirve a nosotros? La respuesta estaría a medias. Nos puede servir para una población de adultos o sea, una población de adolescentes, pero no nos serviría para una población de lactantes, de pacientes de 1 o 2 años. Y si nosotros nos ponemos a pensar, la chamba del pediatra usualmente es ver las bronquiolitis y neumonías que se van a alterar más en una edad entre menor a los 2 años, habitualmente. Entonces,
los colocamos en cánula de alto flujo, pero no podemos utilizar el ROX propiamente dicho porque la tendencia no nos va a dar bien los resultados. Pero tenemos la otra opción, ROX-HERT, que lo que hace es igualar la frecuencia respiratoria, pero asociado a la frecuencia cardíaca. Y esto lo utilizaron en una población de menor a 2 años. Entonces, como figura en la diapositiva en la esquina, menciona, ¿no? Que con este índice menor a 3, de la hora a las 6 horas después de haber iniciado una cánula de alto flujo, se puede correlacionar con un alto riesgo de falla en la cánula de alto flujo y se debería escalar de soporte oxigenatorio en este caso. Entonces, si nosotros queremos usarlo, les propongo utilizar esa, ¿no? ROX-HERT menor a 3 significa falla. Entonces, otra de las cualidades que nosotros tenemos que evaluar en nuestros pequeños es la evaluación clínica. Evaluar la gravedad de la enfermedad, signos vitales, pulso, frecuencia respiratoria, presión arterial, patrón respiratorio, signos de shock y signos de dificultad respiratoria. Porque ahí va lo otro. ¿Hay pacientes que necesitan fío y flujo? Sí. ¿Hay pacientes que solo necesitan fío? Por supuesto. ¿Hay pacientes que solo necesitan flujo? También. Entonces, ¿qué le pongo a cada uno? La diferencia va a ser cómo nosotros lo veamos y eso va a ser mucho la experiencia que tengamos a la hora de evaluar. Porque el paciente puede estar saturando 100 con un fío 21, pero necesita un flujo de 1,5 por kilo. Y probablemente este paciente lo necesite porque tenga alguna otra comorbilidad, sea neuromuscular, no maneje secreciones, sea cardiópata. Entonces, para nosotros tomar decisiones hay que evaluar todo esto. La frecuencia respiratoria claramente va a ser acorde al grupo etario, va a ser uno de los primeros signos vitales que cambian en pacientes bueno, si en algún momento ya nos llegase a pasar un paro cardíaco. Paros cardíacos en la población pediátrica, pues el paro cardíaco más importante va a ser por una causa respiratoria versus un cardíaco que vendría a ser de adultos, ¿no? Entonces ahí es donde radica también la importancia de medir y saber los valores de la frecuencia respiratoria en los diferentes grupos etarios que nosotros manejamos. En la oximetría de pulso se considera el quinto signo vital. Es muy importante, es muy fácil, nos da mucha información, tiene algunas limitaciones, que es lo que les menciono en la figura de acá. Pues como ustedes se van a dar cuenta, para que nosotros tengamos el valor de una pulsimetría de pulso, vamos a ver de que tienen que pasar 15 a 20 segundos para que después de haber colocado el pulsoxímetro en el dedo, nos salga el resultado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros intubamos a alguien, le colocamos el pulsi, de repente puede estar con una saturación 60, 65, pero a los 10, sí, se intubó bien, a los 10, 15 segundos va recién llegar a 100. Entonces, le damos una chance. Tenemos que tener un lapso de tiempo para nosotros saber el verdadero valor de una saturación de oxígeno. Van a haber alteraciones y limitaciones, sí. Por ejemplo, cuando tenemos hipoperfusión distal. La hipoperfusión distal que va a ser por extremidades frías, paciente chocado, paciente con gasto cardíaco bajo. Ahora va a haber una mala correlación, como se menciona ahí, cuando la presión arterial es muy alta o muy baja. O sea, ¿qué significa? Cuando está en una hiperoxemia o cuando está con una hipoxemia. Otro de los valores va a ser cuando está con intoxicación de metaglobuleminemia o tenga algún tipo de artefactos que no esté bien colocado, que el pequeño se mueva, de que tengamos una mala onda. Entonces, todo esto también hay que saber. Lo que nosotros vamos a buscar en esta oportunidad es, por ejemplo, este artículo que menciona sobre los targets de la saturación de oxígenos en bronquiolitis. Este fue un estudio doble ciego. Lo que nosotros buscamos acá es más o menos saber qué es lo que va a pasar. Si nosotros no tenemos un target de oxígeno, de saturación de oxígeno, pues probablemente vamos a tener a nuestro paciente mucho más tiempo con oxígeno y esto va a prolongar la estancia hospitalaria y por ende va a aumentar la posibilidad de que tengamos más infecciones. Este artículo lo que mencionaba es que el manejo de infantes con bronquiolitis y la saturación de oxígeno fue tan segura, con una saturación de 94 versus los otros. Entonces, lo que se veía era de que el alta era mucho más temprana y evitaba infecciones posteriores. Este artículo es para mencionarles más o menos lo que se viene a proponer.
Si nosotros vamos a monitorizar la parte respiratoria, tenemos que hablar sobre frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, oxígeno, el flujo de oxígeno, la frecuencia de cómo nosotros respiramos, la frecuencia respiratoria. Y este score es algo que les voy a mencionar después, pero es algo para mencionarlos. Entonces, ¿qué se quiere decir? Que con este monitoreo de la oxigenoterapia tenemos que abarcar no solamente es FIO, no solo es saturación, sino es ver el pecho, retracciones, disociación torácico-abdominal y frecuencia cardíaca. Porque imaginemos, tenemos un paciente con cánula de alto flujo, pero que le bajamos el flujo, pero sigue saturando bien, pero lo vemos que la frecuencia respiratoria está de 30 pasó a 35 y está más taquicárdico. Bueno, todavía no tolera la bajada de flujo, entonces tenemos que regresarlo. Con respecto a los agas, hay que mencionar de que estamos en la tendencia de que los agas arteriales se pueden suplir por los agas venosos, ese es uno, y segundo, que se pueden también suplir por el SAFI, pero hay que valorar algunas cosas. El aga arterial lo que te da es información de oxigenatoria. El aga venosa te da información ventilatoria. Van a haber alteraciones de repente con el PCO2, con la presión arterial de oxígeno y bicarbonato, sí. Que se pueden medir, claramente sí. Lo que nosotros tenemos que evaluar es de que las alteraciones no sean significativas. Por ejemplo, cuando nosotros veamos la presión arterial de oxígeno y una saturación, el, lo que nosotros vamos a ver es una saturación, usualmente lo que nosotros deberíamos manejar de 95 a 97. De 95 a 97, como vemos en el cuadro, vamos a tener una presión arterial de oxígeno de 80 y de 97 a 95, lo cual estamos bien. Entonces, teniendo una saturación de 96, estamos con una presión arterial de oxígeno de 80, lo cual es adecuado para nosotros. Entonces, no me interesa tenerlo con una saturación de 98, 99 y 100, porque lo que aumento es la hiperoxia y ya hablamos de las complicaciones que tiene la hiperoxia. El PAFI, para hablar de esto, porque es una de las cosas más importantes que nosotros evaluamos y es una de las cosas que viene ya del pasado. eh, Funciona para ver la presión arterial de oxígeno y la fracción y el FIO, y lo utilizamos como un índice de criterio de oxigenación en parts. En este caso, cuando hablamos de parts y estos criterios de oxigenación, claramente no es el tema, pero lo utilizamos para estratificar entre leve, moderado y severo. Pero así para eso tendríamos que tenerlo en un índice oxigenatorio. El índice oxigenatorio se saca el PAFI con la relación de la presión media de la vía aérea con un ventilador mecánico. Pero también el IO, que es el índice oxigenatorio, ya pasó a ser ISO, que significa índice de saturación oxigenatoria, lo cual nos favorece mucho a nosotros, porque a veces no es necesario tomar un AGA arterial para tener información. Como se menciona en la segunda slide, el PAFI no precisa que el paciente esté conectado al ventilador, significa que nosotros podemos sacarle esta información cuando está en espontáneo también. Esto es solamente para mencionarles el IO y el ISO. El IO, cuando hablaba de PARS de leve a moderado, es hasta 16 y el ISO, que es su símil, vendría a ser hasta 12. Cuando es severo, el IO pasa a 16 y el ISO es mayor a 12. El SAFI, que es algo de lo que nosotros ya manejamos y es mucho más fácil para nosotros, no es doloroso para el niño. Recordar que a veces la muestra de un AGA arterial en pacientes muy pequeñitos o en pacientes que ya son muy venopunzados, pues no se realiza de una manera rápida, no es fácil, genera disconfort para el paciente, genera más taquipnia para el paciente y genera más irritabilidad. Entonces, si todo esto lo puedo suplir por un SAFI y que me va a dar una información muy parecida, pues hay que usarlo. Entonces, es un índice fiable para calcular el estado de oxigenación del paciente. La ventaja es que es no invasivo. Acá les pongo en este cuadrito cómo se va relacionando. Particularmente a mí me gustan mucho los artículos de Kimani, que es uno de los que más habla sobre la parte oxigenatoria y la parte ventilatoria. Y es una relación, ¿no? Si es PAFIS 300, en 148, es una relación que nosotros se puede manejar. Este es un artículo que lo saca la revista
en el 2017 sobre la comparación entre el SAFI y el PAFI en pacientes con ARDS. Esto eran un pacientes adultos. Nosotros vemos que tiene una muy buena correlación. Ahí está la formulita con la cual nos sacan, que es un ratio de 0,87. Lo que mencionan es cómo se nosotros podemos sacarlo, ¿no? Se saca la saturación sobre el FIO y vamos a ver el SAFI. La gradiente alveolar arterial es otra de las cosas que nosotros vamos a monitorizar. Lo que hace acá es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre. Los valores normal va a ser 15. Normal va a ser cuando haya una afectación extrapulmonar y elevado cuando hay una patología pulmonar. Acá, por ejemplo, lo que les he puesto son artículos o son unos cuadritos donde nosotros vamos a ver, uno, la respuesta al oxígeno, lo cual ya lo había mencionado. No toda hipoxia se soluciona con oxígeno, y eso tiene que quedar claro. No es cada vez que sature es, le voy a poner mi cánula binasal, mi máscara Venturi y todo lo demás. Tengo que evaluar muchas cosas. Tengo que evaluar si está chocado con cardiopatía, si intoxicado, si es su patología respiratoria como un asma, tiene una alteración BQ, o si es por altitud, ¿no? Y acorde a eso voy a saber si darle oxígeno me va a responder. Después son las formulitas y los valores que nosotros ya sabemos por una cuestión de fisiología y es como para tenerlo en cuenta. Las escalas de gravedad que son fundamentales porque van a ofrecer datos objetivos, porque puede venir una persona y decir, para mí está agitado y para la otra persona no, para mí no está agitado, él respira bien. Pero si yo lo pongo en unas escalas de gravedad, lo que me va a decir es un número. Y con eso yo puedo ver la tendencia, tanto ascendente como descendente, pero más que todo de estas tendencias es, si yo comienzo con una escala a viento, lo que yo quiero evaluar es la respuesta al tratamiento. Si esta respuesta al tratamiento fue adecuado, pues yo voy a ver que mi escala ha disminuido de valor. Las escalas de laringitis y la obstrucción de vía aérea superior, pues vamos a tener las de Wesley y Taussig. Y para valoración de la gravedad de bronquiolitis, una de las que han salido el año pasado fue esta del Hospital de Barcelona, con la cual nosotros vamos a ver sibilancias, entradas de aire, saturación, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. La parte importante de esto es que lo que más me interesa es de que si ustedes recuerdan las diapositivas anteriores, les comenté la diferencia entre un ROX y un ROX-HERT, que involucraba el IROX que nosotros siempre hemos manejado con la frecuencia cardíaca. Como ustedes verán, esta valoración de esta escala coge también la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, con la cual a nosotros nos brindaría mucho más información. Esta es la escala de gravedad de bronquiolitis que la mencionaron en el MINSA acá en Perú, que utilizan el ESBA, la de crisis asmática, el PRAN y el IPS, pero como les menciono, no es que sea una escala mejor que la otra, sino que sea la escala que ustedes sepan utilizar y que todos la conozcan para que se pueda hablar con el mismo idioma. Con respecto a los predictores o ver para qué sirve todo esto, nosotros queremos que ver si es que funcionó nuestra terapia. Entonces, para ver los predictores de falla, y en este caso les he puesto un artículo que salió el año 2022, les quiero mencionar acerca de el SAFI, algo que ya hemos mencionado, el índice del ROX y el CRS, que vendría a ser un score asociado a la clínica. Como ustedes se pueden percatar en estos gráficos, vamos a ver de que el SAFI tiene una buena sensibilidad, tiene una buena especificidad más que la sensibilidad, pero la parte clínica tiene tanta sensibilidad como especificidad. Entonces, si tenemos a un paciente que puede estar saturando bien, pero tiene un mal patrón respiratorio, versus la clínica siempre va a ganar. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque nuestro SAFI puede ser, el paciente está saturando 95, 96 y tiene una frecuencia respiratoria de 18, 19, pero estas respiraciones son superficiales. Estas respiraciones pueden ser que el paciente está boqueando o que el paciente está con aleteo nasal. Entonces, ese es el SAFI no me dice eso. El ROX tampoco me dice eso.
pero ver la clínica me hace tomar otras decisiones, porque a veces ya nosotros viendo, no, este paciente ya está con trastorno de sensorio por esto, bueno, paso a una intubación, a diferencia de las otras escalas. Por eso acá este artículo más que todo es para mencionar de que podemos tener mucha información, pero hay que saber cómo interpretarlo. Este artículo que sale en el 2021 es para ver la diferencia de la respuesta a la cánula de alto flujo con lo que les había mencionado. El IROX versus el índice que involucraba la frecuencia cardíaca. Y nosotros vamos a ver de que la sensibilidad que nosotros tenemos en este tipo de pacientes pues es importante, tanto la sensibilidad y especificidad entre un 86 y 79% de ROX. Entonces vemos, ver lo que vendría a ser los outcomes que nosotros nos interesa mucho, es para ver, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuánto es el valor que nosotros vamos a utilizar para decir, bien, funcionó, bien, no funcionó? Cuando vemos el ROX-HERT, que vendría a ser esta respuesta a la cánula de alto flujo asociada a la frecuencia cardíaca, vamos a ver estos valores que dice 5.8. Este es en una edad pediátrica, este es un artículo del 2020, y nosotros vamos a ver de que si se mantiene este valor, el Irox-HERT de 5.8 a las 10 horas o 18 horas, vamos a tener un buen valor y una buena sensibilidad para decir que sí responde a nuestro tratamiento. Si en caso fuese lo contrario, vamos a hablar de falla. Pero para poderlo evaluar en este caso, en este artículo que lo mencionaron, se demoraron y compararon el uso de las de hora, de 6 horas, 10 horas y 18 horas. Con respecto al monitoreo avanzado, que es algo que todavía no contamos acá en Perú, pero es algo que nosotros igual por unas cuestiones académicas deberíamos saber que existen, son puntuaciones de alerta temprana y claramente estaría estupendo para verlo en un área de hospitalización o un área de intermedio, donde claramente a veces el personal de enfermería o el personal médico no se da abasto para ver la gran cantidad de pacientes que están a nuestro cargo. Entonces, lo que hace este monitoreo avanzado es reconocer tempranamente a pacientes con riesgo de deterioro clínico. O sea, no va a sonar la alarma cuando está desaturando, sino va a sonar la alarma antes de eso porque ven, hey, hay un cambio en la frecuencia respiratoria. La saturación ha bajado 2 puntos. El oxígeno se necesita más. Ok, entonces nuestro score de este monitoreo avanzado ha aumentado. Te manda la alarma. Y ya con esa alarma nosotros le tomamos mayor vigilancia a ese paciente o le damos solución o le brindamos otro tipo de soporte antes de que exista algún deterioro. Porque nuestro trabajo, al fin y al cabo, como es prevenir antes de. No solamente es decir, ah, bueno, ya lo intubé y ya está todo perfecto. No, la idea es no intubarlo porque ustedes hicieron lo correcto, se dieron cuenta en el momento correcto y evitaron invadir a un paciente. Entonces, un poquito para redondear la idea y para ver lo que les estoy mencionando acá, es que siempre en el monitoreo, uno, que el oxígeno es medicina. Segundo, que hay que saber cuándo darlo, indicarlo en el momento correcto. Tercero, los criterios clínicos tienen que ser completamente importantes. Hemos visto que el SAFI y el ROX son buenos, pero nuestros ojos son mejores. O sea, evaluar al paciente, tocarlo, contar la frecuencia respiratoria, ver cómo respira, ver su trastorno de sensorio, vale mucho más que una máquina. Pero si nosotros tenemos mayor información, pues usémosla. Entonces, cuando hablamos sobre el monitoreo, ver el SAFI, ver el PAFI, ver el gradiente alveolar arterial, ver el índice oxigenatorio, ver el ISO, ver las escalas, involucra mucho. Entonces, nosotros qué tenemos que hacer? Saber cuándo tenemos que monitorizar todo eso. Si nosotros le colocamos oxígeno, pues hay que ver, bueno, en 1 o 2 horas, ok, ya satura bien, la frecuencia respiratoria mejoró, ok, eso le basta. Pero si a pesar de eso no le basta, tengo que seguir aumentando el flujo o tengo que aumentar el FIO. Y eso va a depender acorde a la evaluación clínica de cada uno de ustedes. Las consideraciones prácticas en todo esto es siempre cada cambio que nosotros hagamos hay que valorar la clínica. Es importantísimo, pero
así como nosotros tenemos que prevenir la intubación, también no hay que retrasar la intubación en el sentido de que si nuestro paciente ya fracasó, ya falló, hay mayor trabajo respiratorio a pesar de darle el tope al tope de la cánula de alto flujo o al tope de BNI, ya solucionamos lo del shock, ya solucionamos la anemia, ya solucionamos el gasto cardíaco. No retrasemos minutos u horas de una intubación, que lo que hace a nuestro pequeño es disminuir la carga. No hay que esperar que llegue el paro para intubar, ¿no? Entonces hay que definir bien el fracaso cuando no hay reducción del trabajo respiratorio, el paciente está con mucho mayor distrés, más severo, persiste la hipoxemia a pesar de tener FiO2 altos. Entonces, las conclusiones de esta primera capítulo de monitoreo oxigenatorio es, uno, el oxígeno y también el agua, a pesar que no es el tema, son medicinas. Darle no es a la ligera. Tienen sus indicaciones para el retiro, y lo más importante es que también tienen contraindicaciones. Entonces, para saber eso hay que saber un poquito de fisiología. Y la monitorización respiratoria es esencial en cada paciente que recibe oxigenoterapia. El oxígeno, como les mencioné, se debe considerar de la misma manera que otros medicamentos. La anamnesis y la exploración física son fundamentales porque hemos visto que pueden haber varias clases de hipoxia, pero no todas las hipoxias son respondedores de oxígeno. Y eso va a ser porque nosotros tenemos que saber la patología respiratoria que se presenta. La clínica siempre debe prevalecer sobre el resto de exploraciones. Hemos visto la comparación de la clínica SAFI con ROX y hemos visto este metaanálisis donde la sensibilidad y especificidad de la clínica pues tiene una diferencia muy significativa y es donde radica la experiencia de cada uno de ustedes a la hora de evaluar al paciente. Debemos incluir parámetros clínicos de oxigenación, por supuesto, pero también debemos incluir parámetros objetivos también. Y para eso también están los AGAs. Hay que tener en cuenta cuándo sacar un AGA, por qué sacarlo y qué tengo que evaluar en un AGA. Eso sería todo por la parte de monitoreo oxigenatorio. Estoy atento a algunas preguntas o dudas que tengan acerca de este tema. Muchas gracias, doctora Espinosa, por su brillante exposición. A continuación, dejamos abiertos tanto los micros como el chat del grupo para puedan consultar.